La fama es para el Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Quién ha venido hoy por primera vez? Que levante su mano, por favor. Le vamos a hacer un regalo. Vaya, no hay. Se lo perdió. Pero quiero saludar a hermanas y hermanos que han estado un poco ausentes por la misma situación pandémica y por problemas que se dan de climas y qué sé yo, tantas cosas que afectan. Así es que bienvenidas, mi hermana, bienvenidos mis hermanos, gloria a Dios. Y es un momento maravilloso para darle gracias al Señor, esperando siempre que el Espíritu Santo obre en nosotros. Yo le voy a pedir que se suelte en las manos de Dios y que deje que el Espíritu Santo rija su vida y que le mantenga libre, porque la palabra de Dios dice que si el Hijo nos ha libertado, verdaderamente somos libres. Así es que esa es la clave. Bienvenidos hermanos y amigos los de la iglesia, también los hermanos que nos estarán viendo. Queremos aprovechar para saludarles y también agradecerles por su participación con nosotros. Esperamos que estas prédicas estén llegando al corazón y que sea Dios hablando. También es un momento de aprovecharlo, porque vendrá momento, hermanos, en que aunque no lo puedo profetizar, pero según las noticias y según el panorama que tenemos es un poco oscuro, puede llegar un momento en que ya no tengamos ni la oportunidad de salir al aire y que tal vez pudiera ser que se nos impida el congregarnos en un templo. Así que puede ser que lleguemos a la época de la iglesia primitiva, que había que hacer túneles, catacumbas y cosas así para poder congregarse. Pero sigamos orando para que esto no se dé, porque la persecución es obvio, ¿verdad? Siempre pudiera darse, y no es que nosotros estemos en contra de nadie, porque nosotros lo que hacemos es predicar a Jesucristo y a este crucificado. No estamos para ir en contra de ninguna doctrina, de ninguna iglesia, mucho menos del Estado y de ningún ser humano. Lo que queremos es que los corazones sean cambiados y que sean libres para que pueda un día despertar en la presencia del Señor. Así es que, por lo tanto, ese es nuestro objetivo principal. Damos gracias a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1 y del 38 al 44. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Juan 11, 1 dice... Bueno, mientras lo buscan, no sé si todos lo tenemos ya, que dar oportunidad, porque algunas Biblias son pastatura, letra muy pequeña, y es bueno, hermanos, que a pesar de que gracias al Señor tenemos esa linda bendición de que nos colocan los versículos en pantalla, si Dios permite lo vamos a centrar, vamos a colocar esto al centro, para que los que ven de allá, para acá, no tengan dificultades. Pero también quiero pedirle que siempre cargue su Biblia. Si alguien hemos provisto de alguna Biblia, siempre usaditas, aunque sea, pero es bueno que usted cargue la espada, la palabra escrita. Los teléfonos y las tablets y todas esas cosas son buenas, pero el papel existe y la Biblia es mejor leerla así, directamente de la Biblia escrita. Repito, y está bien que usted se fije ahí, pues nos ayuda. A veces, perdonen que me interrumpa más, esto ayuda porque unánime, juntos leemos lo mismo, y esa es ventaja, pero bueno, es un pequeño comercial. Dice la palabra del Señor
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Nos vamos a ir al 38, en el mismo capítulo. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y oiga lo que dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bendito Señor y Padre nuestro, ayúdame, Dios. Yo me declaro totalmente inútil, Señor, y necesito la intervención divina del Espíritu Santo. Dios, no me creo en lo absoluto, Padre. Me humillo delante de Dios y del Cordero que está en el cielo para poder tomar de la palabra y exponer el consejo para este pueblo, Señor, habiéndolo recibido yo mismo inicialmente. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El sepulcro de Lázaro era una cueva en la cual habían colocado una piedra redonda en forma de disco. Y las tumbas en los tiempos bíblicos o en la época de Jesús eran tumbas hechas en roca. Y estas tumbas las hacían en roca y solamente los ricos, los que tenían buen dinero, se daban el lujo de tener las tumbas. Usted recuerda cuando Jesús le bajaron de la cruz y José de Arimatea le fue a enterrar, más bien dicho, a sepultar. Y ellos tenían también una tumba porque eran muy ricos. Lo mismo el caso de Lázaro. Lázaro era muy rico, muy acomodado. Por lo tanto, vemos que estas tumbas eran unas cuevas y solían meter los cadáveres y en una forma los sellaban con una piedra a fin de proteger de los animales, a fin de proteger de los ladrones, a fin de proteger el cuerpo. Era envuelto en lienzos y en toallas, y dentro de la cueva solían colocarse hierbas aromáticas, porque la descomposición del cuerpo hiedía, y él mismo estaba diciendo ya, Marta lo dijo, hiede ya, a pesar de que le habían colocado con todas sus aromas y todo aquello que servía para el embalsamamiento, hiedía. Lo estaba diciendo porque salía el hedor o porque por lógica, porque eran 4 días los que habían pasado. Entonces aquí vemos que además de esto, estas hierbas aromáticas y todo esto que evitaban el mal olor, luego después de 1 año las familias iban a recoger los huesos de las personas para poder depositarlos en un nicho dentro del cementerio. Y todo esto era un panorama para el público, porque Lázaro había muerto
y la familia estaba muy preocupada y sus amigos también sufriendo. Ahora, yo quisiera hablar bajo el tema desatados para servir a Dios. Desatados. El término le parecerá un poco pesadito, porque diría: yo no estoy atado. Se atan a las gallinas, se atan a los animales, se atan las cosas, se atan las barcas y se atan tantas cosas. Pero también en este momento yo le quiero hablar de ataduras espirituales, que muchas veces son cadenas tan dobles, tan fuertes, que no nos permiten ser servidores de Cristo con toda libertad. A veces hay estorbos. Yo puedo decirle a alguien: usted le sirve al Señor, y el nombre de la persona, cualquier nombre que sea, lo mantiene. Se convirtió al Señor, recibió el Espíritu Santo, habló lenguas, fue bautizada. Además de eso, nació de nuevo. Se le ve un colorido espiritual y un nuevo nacimiento. ¡Qué lindo! Maravilloso. Pero todos sin excepción, aparte de nuestro Señor Jesucristo, todos sin excepción han tenido toda la vida, tenemos y tendrán ataduras, las cuales le impiden al cristiano hacer la obra de Dios con toda libertad. Y no es nada extraño que cuando alguien muere, como el caso de Lázaro, necesitaba resucitar, necesitaba salir, aunque la resurrección de Lázaro no jamás se puede comparar con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de las resurrecciones que sucedieron en el antiguo pacto con Eliseo, con Elías y otras resurrecciones que Jesús hizo, todas estas resurrecciones fueron para mostrar el poder y devolver la vida, pero no iban a ser eternos como la muerte de Jesús y cuando usted y yo muramos y resucitemos. Esas son resurrecciones momentáneas. Ahora, hay una voz que resucita a los muertos. Hay una voz que resucita a los muertos y es la voz de Jesús. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez tenemos el anhelo, el deseo de ser libres, de servirle al Señor? Y a medio camino vamos y se nos presenta un obstáculo. El príncipe de Persia se le puede presentar y hay un estorbo, hay una molestia. Y esas son ataduras que llegan y algunas ya las traemos por herencia. En primer lugar, sabemos que, como dice el versículo 1, estaba uno llamado Lázaro, enfermo. Este Lázaro estaba enfermo y la enfermedad generalmente es una atadura. Oyó lo que dijeron del hermano Palacios, un predicador de mucho tiempo, mucho lastre. Ahorita tiene una atadura y no es por pecado, no es una atadura como un mal espíritu. La enfermedad se convierte en una atadura. No en todos los casos las enfermedades son del mismo tipo. Le voy a mostrar algo, que hay enfermedades que son ataduras del mismo Satanás. Hay enfermedades que son pruebas. Hay enfermedades que vienen por descuido del cuerpo, de nosotros mismos. Hay enfermedades que vienen como hereditarias desde que Adán pecó, por cuanto todos pecaron. Hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Todo esto Dios lo permite. Pero le voy a mostrar en Lucas capítulo 13, vaya usted, versículo 10 al 17. ¿Cómo dice la palabra de Dios en relación a este tipo de enfermedad?
Hay tipos de cadenas, hay tipos de ataduras, hay tipos de enfermedad, hay varias clases. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Era un día sabático, cuando no se debía hacer absolutamente nada. Y el que está en un momento como este, pues no debe hacer nada más que ni moverse, ni hacer nada, porque era prohibido por la ley. Ahora, dice así: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué tenía? Espíritu, oiga, espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Y mire lo que hizo: puso las manos sobre ella. Y ella, ¿qué? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y en esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía qué? Desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús usó esa palabra, desatar, liberar. Cuando Jesús pone su mano sobre nosotros, somos verdaderamente libres. Dice San Juan en el capítulo 8: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jeremías dijo: sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, porque mi alabanza es para ti. Por lo tanto, cuando Dios hace, determina, ordena, Jesús puede hacer sanidad divina, no sanación. El término no es sanación. La Biblia habla de sanidad. Entonces, como hijos de Dios, como pueblo nacido de nuevo, como cristianos bíblicos, tenemos que saber decir las cosas. Yo cometo graves errores porque tengo esas ataduras que no me dan la completa libertad en la expresión, mi léxico, cualquier cosa. Yo quiero predicar la palabra, pero no quiero agregarle a la palabra. Si yo hago una interpretación, que Dios me perdone si la hago mal. Yo debo de predicar la palabra, de predicar a Cristo, pero a veces es necesario haber leído, haberle pedido al Señor, mas sin embargo puede haber una mala interpretación, un error que a veces se comete y muchos lo cometemos. Pero hay veces en que uno puede decir lo que uno piensa, lo que un consejo yo puedo darle, como Pablo decía en relación al matrimonio. Decía él: si no se casan, quédense para servir, pero si se casan, tienen cuidado del cónyuge. Entonces él aplicaba y decía: esto lo digo yo, y después cambiaba y decía: esto lo dice el Señor. Por eso es necesario explicar, porque fácilmente, además de confuso, puede uno decir una herejía. Y una herejía es una interpretación vana o vaga de lo que yo puedo hacer. Ahora, entonces, si vemos que esta es una atadura, cuando Jesús, y es más, cuando Jesús llegó a Betania, 4 días después, se considera, para los rabinos de esa época, habían 2 clases de interpretación. Uno era que cuando alguien moría, a los 3 días ya entraba en descomposición.
Otro es, en el mismo contexto, que cuando alguien moría tenían que enterrarle de ser posible en el mismo día. Usted ve que a Jesús el mismo día lo bajaron de la cruz. Usted ve que a Esteban el mismo día lo enterraron. Y de igual manera, así vemos nosotros que es en el mismo día. Jesús, para darse a entender, para darle oportunidad al pueblo de que se sintiera satisfecho, les ayudó mostrando algo que ya existía, porque Jesús podría haberle sanado a Lázaro a distancia, como en el siervo del centurión. Le dijo el centurión: di la palabra, e inmediatamente el siervo sanó. Preguntaron a la misma hora y a la misma hora se llevó a cabo la sanidad. Así que Jesús no necesita tocarme a mí. Jesús no necesita venir a mí, porque yo ya lo tengo en mi corazón. Y si ya lo tengo en mi corazón, ¿para qué lo voy a llamar? Si ya tengo a Cristo en mi vida, ¿no le parece? Ahora, ¿qué es? Eso es lo maravilloso. Está adentro. Bendito el Señor. Claro, como ese espíritu en mi espíritu, humanamente Él estaba limitado. Pero esperó 4 días para mostrar el poder de Dios. Porque Él podría haber ido al primer día si la noticia le llegó. Él dijo: no, vamos a esperar unos 4 días. Imagínese usted, para comprobar la paciencia. A veces, hermanos, nosotros somos desesperados. Queremos el microondas ya, aunque sea a través de esas ondas dañinas para calentar las cosas. Queremos que las cosas se hagan ya, no como mi abuelita, que en la sartén hacía la comidita y quedaba sabrosa, ¿verdad? Eran otros tiempos, pero hoy todo lo queremos rápido. Señor, o me haces el milagro o busco otro Dios. O me levantas o yo me levanto, porque no me sirve lo que estás haciendo. Ese es el problema del ser humano hoy día. Quiere que le resuelvan las cosas como uno dice. Es más, podemos gritar, podemos llorar, podemos ayunar, podemos hacer lo que queramos. Si la voluntad de Dios no quiere hacerla, no la hacen. Pero lo importante, Dios lo que quiere ver es que yo tenga paciencia. Marta y María no querían esperar. Más Marta, la desesperada. Si era la cocinera, imagínese usted cómo quería que estuviera rápido el Señor. Si hubieses estado aquí, no se habría... ¿A quién estaban culpando? Al Señor. Si hubieses estado aquí, no se habría muerto. Qué terrible, ¿verdad? Qué discernimiento a saber qué don tenía Martita. Pero vemos entonces cuando Jesús, porque la muerte de Lázaro, más bien dicho, la resurrección de Lázaro, fue la señal inequívoca del último momento para marcar el día de la muerte de Jesús. Ya estaba al final. Eso fue como la chispa. Y ahora usted va a ver en el capítulo 12 y en adelante, empezaron a buscarlo y él se escapó porque querían matarle, porque había hecho eso. Pero era señal de que Jesús había dado. Ahora, vemos entonces que cuando él ya estaba a punto, más bien dicho, cuando quería entrar a la ciudad, vea lo que dice Mateo 21:2. Solo se lo voy a decir. Les dijo a los discípulos: hay una asna amarrada. Vayan y me la traen. Desátenla y me la traen, porque voy a ocupar el burrito. Y como el burrito quería seguir a la mamá, obvio que la que estaba amarrada era la asna. Pero el burrito y el asna fueron llevados a Jesús. Mateo 21, 12, ahí en adelante. Usted va a ver que Jesús utilizó el burrito y luego mandó a dejar el asna otra vez. O sea, no se quedó con ella. Jesús cumple su promesa. Nos utiliza a nosotros. El burro puede decir: qué lindo por donde voy pasando, por alfombras, me tiran palmas, me tiran esto, me tiran lo otro. Y no,
Si la gloria es para el que va montado en el burro, no para el burro. Muchas veces yo como obrero, como trabajador en la obra, cualquier cosa, me quiero llevar la gloria. No, si yo soy una herramienta en sus manos y la gloria debe de ser siempre para el Señor, siempre para el Señor. Nosotros solo somos herramientas, siervas y siervos, bendito el Señor por eso. Ahora, Lázaro le dijo, salió. Pero veamos, usted debe de saber que las ataduras, la atadura, hermanos, son una ligadura. Es un elemento espiritual que impide el movimiento y el avance, aislando, destruyendo la libertad de una persona o nación. Todo aquello nos amarra a un punto. Por eso digo con el hermano Palacios y muchos hermanos predicadores y hermanas que están en la obra, están en cierta manera atados involuntariamente, porque la enfermedad, en el caso de la mujer encorvada, era un mal espíritu, pero en el caso de usted y de mí, o este hermano, son enfermedades para la gloria de Dios. Dios lo permite. No es una atadura demoníaca. Lo quiero dejar claro porque no vaya a decir que yo he dicho que el pastor está atado por un demonio, sino que es la prueba que Dios le está dando. Quizás puede ser que ya el Señor quiere disfrutar de tenerlo allá. Puede ser. Las enfermedades muchas veces son señal de que Dios nos quiere tener arriba en su presencia. Hermanos, la carne debe morir. Las ataduras. Hay un conflicto entre la carne y el espíritu, como dice Gálatas 5:17. La carne me ata, no me deja. ¿Por qué no cantamos con toda libertad, hermanos? ¿Por qué no adoramos? ¿Por qué no nos arrodillamos? No digo que siempre lo haga. ¿Por qué no servimos con todo anhelo y deseo? ¿Por qué perdemos rápidamente la señal espiritual? ¿Por qué, hermanos, nos comportamos como una iglesia fría? Ay, que el Señor haga. Ay, ve cuándo, Señor, para mientras yo voy a dormir.